Hola, buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión del ciclo de poesía argentina que viene organizando el Departamento de Cultura de la Embajada Argentina desde aproximadamente 4 años. En esta ocasión contamos con la presencia a mi izquierda de la poeta Concha García, autora de la antología La Frontera Móvil que hoy presentamos, y de Bárbara Meyer, a mi derecha, luthier, cineasta y directora de la película que vamos a ver a continuación, Entre dos orillas. Para ahorrarme el comentario de su rica biografía, es que además de enviarla por mail, bueno, creo que todos tienen una síntesis que le hemos entregado. Muchas de las poetas que se entrevistan y que están en la antología han pasado por España, han vivido en España algunas, y otras han precisamente leído sus poemas en esta Casa de América. Todas han sido atravesadas por la experiencia de vivir en la mismidad de la lengua española tal como se escribe y se lee en la península, pero en ningún caso sin perder esa procedencia de origen argentino o uruguayo en este caso. Y ese es un tema interesante a destacar. Otro tema interesante a destacar es que en esta sesión vamos a escuchar poemas escritos por mujeres. En los años 60 aproximadamente, las revistas literarias de la época comenzaron a reparar en una poesía escrita por mujeres que se expresaban en forma diferente, aniquilando un poco el mote peyorativo de poesía femenina con que a menudo se las identificaba en el pasado. Entonces comienzan a surgir alternativas que muestran fehacientemente el interés despertado en los últimos años en la poesía argentina escrita por mujeres y el inquietante giro que en sus voces cobra el lenguaje. Como rasgo característico se puede señalar una marcada preocupación por desentrañar los interrogantes que plantea la realidad inmediata. Y esa actitud indagatoria se resuelve en la poesía escrita por mujeres a través de fórmulas expresivas que adquieren un valor testimonial. El lenguaje en este caso es contenido, simbólico, intenta decir indirectamente, aunque algunas publicaciones se proyectan hasta exceder el contexto íntimo, y en este caso el lenguaje se aparta del simbolismo y se torna directo, dice con claridad. Los temas abordados son ricos y variados. Hay en principio una reflexión profunda sobre la condición de la mujer, sin tapujos. El cuerpo aparece como una de las constantes temáticas. También aparece la búsqueda por la afirmación de la identidad, la obsesión por la propia decadencia, la muerte, el sexo, pero todas tienen en común, digamos, como una característica común, el sarcasmo, que no es otra manera de expresión dramática del dolor. La poesía escrita por mujeres desde hace aproximadamente 40 años puede decirse que es valorada en toda su dimensión como una mirada diferente, original y despojada de prejuicios. Elementos que por supuesto la enriquecen y provocan inquietud en el lector de poesía. En opinión de la poeta Noni Venegas, aquí presente, la voz de la mujer no está viciada por el discurso oficial y es más fresca. Y las creadoras comparten una temática poética común, aunque se rompe el molde. No hay ninguno igual.
No existe una literatura femenina, pero sí una temática poética común entre las mujeres que escriben. No me voy a referir a la mirada al sur que hace Concha en su antología, pues ella lo explicará con toda claridad. Así que, para ser breve, le paso la palabra para que nos presente su obra, que es de un inestimable valor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la Casa de América y Ana María Rodríguez en concreto. Gracias también a Teresa. Gracias a Susana García Iglesias, coordinadora del Departamento de Cultura de la Embajada Argentina en España, como bien has dicho. Gracias a Noni Venegas. Gracias también a la profesora de la Universidad de San Juan de Bosco de Comodoro Rivadavia, Luciana Tani Mellado, y a todos los poetas que he antologado, en especial a Graciela Cros, Liliana Campacho, Raúl Hernando Artola, Cristian Ariaga, Gerardo Burton y a Maki Corbalán, que murió sin haber podido ver esta antología y a quien le he dedicado la antología de la Frontera Móvil, una antología de poesía de la Patagonia. Ahora os voy a explicar un poco este proyecto, cómo se entrecruza, cómo convive con el proyecto de Entre dos orillas, el documental que veremos después. El territorio de la Patagonia, como saben, abarca parte de Chile y Argentina, siendo mayor la extensión del territorio argentino. Si bien ha habido relatos desde el punto de vista antropológico, geográfico, periodístico, científico o simplemente como narración de viajes, no se había publicado hasta ahora en España la poesía que se produce. Aunque me consta que está cambiando y me siento honrada de haber trabajado en conjunto con profesores y poetas de la Patagonia, impidiendo así que la mirada solo sea la de una viajera extranjera que llega de Europa. Aunque eso es cierto, también es verdad que el mayor interés para que se conozca esta poesía nace de un sentimiento poético afín, donde las relaciones personales y el conocimiento personal de cada uno de los poetas me ha hecho más cómplice de esta poesía. El filón de escrituras que encontré a lo largo de los años me afectaba emocional y estéticamente, lejos de marcas de yos demasiados entreverados con un inconfeso deseo de exclusividad. Lo que me atrajo y me hizo pensar en las antologías fue la complicidad que existe entre los propios poetas. Ha sido un trabajo lento, movido por el deseo de conocer y saber, y de difícil encaje, quizá porque no se considera rentable en editoriales de mayor presencia en Latinoamérica. Digo antologías porque en el 2005 publiqué la primera antología de poesía de la Patagonia y esta es la segunda. La historia es un poco así. En 2003 fui invitada para dar un taller de poesía en Lago Puelo, en la provincia de Chubut. Aquella ocasión me sirvió para conocer la Patagonia, lugar deseado en mi imaginario desde algún momento de mi vida que no puedo recordar. Allí quedé fascinada por el paisaje, uno de los temas que anuda esta poesía, y por la propia poesía, que me colocó en un territorio diferente de la lengua castellana, haciéndome sentir extranjera. Aunque hablamos el mismo idioma, la lengua se ajusta a precisiones mucho más próximas a lo que podríamos llamar la experiencia de sentir la vida en toda su intensidad, bien desde la percepción del cuerpo como poderoso filtro para crear emociones, bien por la destreza que se requiere para que no nos encontremos con los ruidos prescindibles que muchas veces se cuelan como parte del poema. Ustedes mismos lo comprobarán leyendo a cualquiera de ellos y ellas. Notarán un estar en otra parte del lenguaje donde se muestra o insinúa un paisaje contaminado de conflictividad social, en el polo opuesto de la marca patagónica para los turistas. Estar en otra parte de los intereses comerciales y gubernamentales donde se recrea y crea un territorio con una identidad fuerte y somete al lugar a una revisión del mito patagónico. Como dice la profesora y poeta Luciana Tani Mellado, la Patagonia no es ni puede ser una obligación temática. La región es discursivamente una distancia intersubjetiva, relativa e histórica que dispersa una constelación de significados
en torno a su territorio como geografía imaginaria, domicilio existencial y lugar de enunciación, porque no hay aldea fija y todo lo sólido se desvanece en el aire. No podemos hablar todavía de una tradición literaria, puesto que la juventud de las poblaciones y la diversa procedencia de sus habitantes no ha cohesionado en una sola dirección. Salvo las crónicas de los viajeros, la literatura que se ha escrito en la Patagonia es literatura fundacional y dista mucho de identificarse con tradiciones indígenas, aunque hay emergente interés por la mapuche y se convocan desde hace muchos años encuentros de autores que escriben en su lengua. La poesía que se escribe deriva en una búsqueda personal de cada poeta, como en cualquier parte del mundo, y apunta a los temas eternos. Lo cierto es que en los últimos años ha comenzado a haber una cantidad y variedad de literatura patagónica tan grande como grande y variada es la Patagonia. La imagen múltiple que percibimos enriquece nuestras posibilidades de reflexión. Los escritores patagónicos, dice Graciela Cros, advertimos que todo está por escribirse. En el prólogo explico la extensión que tienen esos territorios, ¿no? Son más de 5.000 kilómetros cuadrados. Está dividido en 5 grandes regiones: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. A todas partes fui, conocí a todos los poetas, estuve invitada varias veces a sus festivales de poesía y nosotras también atravesamos todo ese territorio para ir filmando a las poetas que viven en la Patagonia, que son Graciela Cros y Nini Bernardelo. El sur, la lejanía, no sé, quizás hay una afinidad, porque yo también nací en el sur, ¿no? En el sur de España. El sur siempre lo hemos visto como un territorio diferente al norte. El norte, una tiene la idea de que es el territorios más ricos, más prósperos, y el sur es como lo lejano, lo inalcanzable. Esa lejanía desplegó en mí ese deseo, esa curiosidad que no cesó hasta que conseguí, pues, bueno, estos 2 trabajos, que espero continúen, porque mi intención no es elaborar ninguna tesis académica, está todo fuera del academicismo, es más bien un trabajo, como he dicho antes, afectivo. Para terminar, os diré que en la Frontera Móvil soy responsable de la selección de los poetas y que he tenido que descartar a los más jóvenes. Es decir, yo creo que ya habrá ocasión de hacer otra de para los más jóvenes. Son 16 hombres y mujeres. He procurado que haya equivalencia entre hombres y mujeres. Además, son muy buenos. Y los nombres son los siguientes: Graciela Cros, Nini Bernardelo, Raúl Orlando Artola, Gerardo Burton, Juan Carlos Moisés, Bruno Di Benedetto, Julio José Leite, Anaíla Charoni, Ricardo Costa, Liliana Campacho, Raúl Mansilla, Ariel Williams, Maki Corbalán, Cristian Aliaga, Jorge Espíndola y Liliana Ancalao. Liliana Ancalao es la única poeta en lengua mapuche que he incluido. Naturalmente los poemas están traducidos. Tenemos algunos ejemplares aquí a la salida de la antología, y también se pueden encontrar en la librería del centro, en la calle Galileo, donde ellos van a tener ahí un depósito de la antología, porque, como he dicho antes, está publicado en una pequeña editorial barcelonesa que no se distribuye demasiado. Y también quiero terminar agradeciéndole a la desaparecida, lamentablemente, Ana María Moix, este libro. Este libro lo iban a publicar en la editorial Bruguera cuando ella la dirigía. Incluso debo decir que me pagaron una respetable cantidad de dinero como adelantos de autor, pero a Ana María Moix la despidieron de Bruguera porque la poesía no era rentable. En el contrato ponía que yo no debía devolverles el dinero. Así que ese dinero lo aproveché para un viaje más a la Patagonia y seguir investigando. Y nada, muchísimas gracias. Y ahora vamos a comenzar con la segunda parte de esta presentación, que es la de la película Entre dos orillas. Bárbara. Yo también voy a repetir un momentito. Muchísimas gracias a la Embajada Argentina
y a la Casa de América por invitarnos a estrenar Entre dos orillas, y muchísimas gracias por venir. Quiero dar un especial agradecimiento a los amigos que han apoyado este documental y han colaborado de forma gratuita. Entre ellos está Chefa Alonso, que está aquí, y es la compositora de la música, y a todos los músicos, que eran muchos, que han colaborado con ella para este proyecto. Me gustaría añadir algo breve a lo que ya dije a algunas cosas que ya mencionó mi compañera. Este viaje ha sido una de las más hermosas aventuras de mi carrera profesional. Ha sido un gran honor y un placer haber conocido a las 6 poetas que ya hemos mencionado de la película. Para rodar decidimos grabar con un mínimo de equipo por motivos prácticos, obvios, pero sobre todo para no invadir el espacio de las poetas con aparatos técnicos que les pudieran intimidar, amenazar y destruir la atmósfera íntima que queríamos conseguir para hacer las entrevistas. La luz. Usamos solo la luz natural y en la edición dejé a propósito los cambios de color provocados por el sol a lo largo de las entrevistas. El guión. Teníamos 3 elementos fijos: las poetas, los lugares donde viven y las preguntas de las entrevistas. Pero en este tipo de documental, el guión se va desarrollando durante el viaje. Para estructurar el hilo narrativo del documental, seleccioné 3 momentos claves de las entrevistas: cómo ellas llegaron a la poesía, la dictadura y cómo definirían ellas la poesía. Además, encontré una pasión, una inquietud específica en las respuestas de cada poeta. Por ejemplo, la estrecha relación que existía entre la poesía de Nini Bernardello y la cultura indígena de los Selknam en Tierra de Fuego, o el entretejido lingüístico de las diferentes culturas indígenas y europeas que influye en el pensamiento y la poesía de Diana Bellesi. Imágenes. Para las poetas, el paisaje en donde viven, así como las distancias que les separan del resto del mundo, son de una importancia vital. La selección y utilización de las imágenes intentan reflejar la atmósfera específica de cada lugar y transformar un elemento poético transformar en elemento poético el sentir de cada poeta y su propia mirada. Sonido. Cuando el discurso se enfocó hacia la dictadura, cada poeta al instante bajó la voz. Y en la edición tuve que ajustar en consecuencia el nivel del audio. Muchísimas gracias y que disfruten. No, espera. No, es para terminar, yo quería contar también cómo nació también la película, el documental. Una tarde en Montevideo, en casa de la poeta Silvia Guerra, se nos ocurrió, después de la noticia de Di Giorgio, que no estaba recogido en documental alguno las poetas del Río de la Plata, ni las poetas del Cono Sur. Ya había muerto también Idea Vilariño, había muerto también Irma Cuña, y dijimos, vamos a hacer un documental donde la parte humana, el entorno personal y el entorno geográfico recoja las inquietudes y las experiencias de estas mujeres, en las que había una coincidencia en todas: haber emigrado todas. Eran todas hijas de la emigración. Otra, ser poetas. Otra, ser mujeres nacidas a partir de los años 40 y, en su mayoría, olvidadas por lo que llamamos el canon. Nosotras, con este documental, hemos hecho algo que creemos que va a ser histórico, porque, bueno, por ejemplo, Selva Casal no está muy bien, tiene un Parkinson bastante avanzado.
hemos recogido en un momento hace 4 años, ya lo veréis, a estas mujeres que me parece que son tan importantes como sus contemporáneos masculinos, y eso es de agradecer también el esfuerzo que hemos hecho entre todas, entre Bárbara, Chefa, entre Concha Murúa, que no está aquí, que también nos acompañó en el viaje. Es decir, ha sido un proyecto a pulso porque hemos creído en él, y a pulso también porque las poetas, al haber complicidad con todas ellas, yo las conocía a todas, las había leído, esa complicidad hizo muy fácil que estuviésemos cada 3 días o 4 cerca de sus casas. Porque no es lo mismo hacer una película, un documental, 2 técnicos que van a un lugar y dicen vamos a entrevistar, que todo el afecto que nosotras pusimos y todo el afecto que ellas sentían también hacia nosotras, debido a que también estamos dentro de la creación poética. Esa es la peculiaridad también, el sello de este documental, que es un sello hecho con el afecto y con la poesía. Y bueno, nada más. Muchas gracias.